Bueno, pues hoy ha venido a la radio Cristóbal González, que es uno de los creadores de Extiercol, un proyecto relacionado con la agricultura muy interesante y con el que hoy nos vamos a preguntar si otra agricultura es posible en España. Hola Cristóbal, bienvenido a la radio. Muchas gracias. Extiercol nace a partir de una asociación juvenil de tu pueblo, ¿no? Que es Cuevas del Becerro, Correcto. Málaga. 1.600 habitantes. ¿Y por qué nace? ¿Por qué creáis ese proyecto? A ver, yo creo yo pertenecía a esa asociación juvenil. Nosotros éramos un grupo de gente joven del pueblo que veíamos cómo dentro de nuestro grupo pues cada vez había más jóvenes que se tenían que marchar del pueblo por temas de trabajo. Y en una de esas largas reuniones que teníamos, porque en aquellos momentos nuestras más que reuniones eran que nos juntábamos los amigos para hablar y reflexionábamos sobre estos temas. Porque estamos hablando de ¿qué año? Pues hace 10, 12 años. 12 años hace. Pues nos planteamos la idea de, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿De qué se podría vivir en el pueblo para no tenernos que ir de aquí? Entonces la reflexión nos lleva al campo, que es lo que ha vivido toda la vida nuestro pueblo. Claro, pero me dices hace 12 años, estábamos en plena crisis, ¿no? Después del boom inmobiliario, Correcto. Mucha gente que habría trabajado en la construcción no tenía trabajo, estaba la economía española por los suelos, ¿no? El momento perfecto para preguntarte qué hacemos con nuestra vida, porque nuestro pueblo en aquellos momentos se dedicaba la mayoría de la gente a trabajar en la costa de la construcción, cosa que hoy día ha vuelto bastante. Esa es también. ¿Y por qué verdad. pensasteis que la agricultura era una salida? Lo pensamos en el sentido de que es a lo que se ha dedicado nuestro pueblo siempre. O sea, vuestros padres y abuelos han sido campesinos, han sido gente que ha trabajado en el campo, pero en un campo que no es el mismo de ahora. Un campo que no era la agroindustria. Era un campo de campesinos donde tú diversificabas, producías prácticamente durante todo el año o en gran parte del año y casi siempre hacías venta directa. Vendía de una forma muy cercana al consumidor. ¿Y qué se cultivaba en esa zona? Allí en temas de cereales, huertas, olivos también había, no tanto como ahora, y ganadería había mucho cabra y oveja. Más cabra que oveja. Hoy día es todo lo contrario. Hoy día hay lo que queda es algo de oveja, pero bueno, también había vacas. Yo recuerdo que vaquería, pues, si no me equivoco, habría 6 o 7 vaquerías en mi pueblo. Hoy día no queda ninguna. ¿Y en qué momento se da esa transformación del campesino a la agroindustria, como tú decías? A ver, yo exactamente no soy capaz de ponerte la fecha exacta de mi pueblo, pero sí está claro que hubo un momento que fue la Revolución Verde, en el que a la gente del campo le dice: tu saber de toda la vida no nos vale, lo que vale es que eres ahora mismo un empresario del campo, eres un profesional del campo, que realmente así se denomina por la PAC, por Europa, el profesional del campo, y tus saberes son estos. Esto es lo que tienes que echarle a las tierras para producir tanto y nosotros nos vamos a encargar de vendértelo. Entonces yo creo que ahí hay un punto de inflexión con la Revolución Verde, que es lo que ha cambiado el campo, el modelo del campo y la visión que se tiene del campo. ¿Tú eso lo viviste en casa o lo viviste en tu entorno? Yo no lo viví tanto en casa, en mi entorno sí lo viví. En mi casa no lo viví exactamente, además porque estamos hablando que la Revolución Verde fue antes, ¿no? Pero en mi entorno sí lo he vivido y sí lo conozco, y sobre todo de hablar con la gente de mi pueblo, ¿no? La gente de mi pueblo, tú hablas de cómo lo hacía antes y algo tan sencillo como el tema de las semillas. En mi pueblo antes rara era la casa que no tenía sus propias semillas de, pues mira, este melón me ha salido bueno, guardo la semilla, estos tomates que tengo yo, guardo la semilla. Hoy día rara es la casa de mi pueblo que tiene semillas guardadas. Porque se compran. Claro, se compran, la agroindustria viene y te ha dicho, estas son las semillas que usted tiene que... Semillas mejoradas y... Semillas supuestamente mejoradas, de plantas supuestamente mejoradas. Digo supuestamente también porque el que sea del campo lo sabrá, y sobre todo en mi zona, ya no se sacan los tomates como se sacaba antes. Últimamente las cosechas de tomate son muy malas, no son tan buenas. Esas semillas a lo mejor ya no están tan aclimatadas a nuestro territorio. Cuando decidisteis formar Extiercol, tú fuiste parte activa de todo ello. O sea, claro. Tú de repente empezaste a trabajar en el campo, que no sé si era la primera vez. Pues era prácticamente la primera vez. La verdad, yo tuve que desaprender poco, porque cuando vienes de la agroindustria hay cosas que tienes que desaprender. Yo no tuve casi nada que desaprender. Yo lo único que tenía del campo era un pequeño huerto con un amigo, y en eso me basé, en eso y algunos cursos que había dado, algunas formaciones que había participado,
de temas de biofertilizantes, abonos ecológicos, compostaje y cosas así, y por ahí fue por donde yo me tiré. ¿Pero tú antes a qué te dedicabas? Yo en aquella época estaba trabajando de técnico de juventud y cosas similares. Okay. De hecho estaba terminando incluso los estudios y preparándome oposiciones y todo esto. ¿Y qué tal poner en marcha un proyecto agrícola? Además con ese nombre que de primeras no es como el más atractivo, ¿no? Piensas en estiércol y dices, uy. Sí, siempre hay que explicar un poco el nombre y todo el mundo se pregunta cómo llegamos hasta ese punto. Yo no lo sé cómo llegamos hasta ese punto tampoco. El nombre es Experiencia en Tierras Colectivas, es estiércol con X. Y yo cada vez me siento más representado por ese nombre, ¿no? Porque al final ya no es solo por lo que significa de experiencia en tierras colectivas, sino por lo que es en sí el estiércol, ¿no? Lo que significa para el campo, incluso de independencia, de darle esa vida a la tierra, ese alimento a la planta. A mí el nombre me gusta mucho. En aquel momento creo que fue un acierto. Mejor estiércol que purines, ¿no? Totalmente. Es todo lo contrario, claro. Por ejemplo. Es todo lo contrario. Es como utilizar un producto para el bien en vez de tener que deshacerte de ello como un residuo, ¿no? Correcto, exactamente. ¿Y qué tal te viste como agricultor? O sea, ¿de repente te gustaba? A mí el campo siempre me ha gustado. Yo creo que si estás allá en el medio rural, vives en los pueblos, pues el campo de alguna manera forma parte de tu vida. Y el campo siempre me ha gustado. Pero sobre todo entiendo que el campo nos gustó más, y voy a hablar en plural porque no era yo el único que estábamos allí, sino nos gustó más por la independencia que sentimos con el proyecto, ¿no? Yo creo que nuestro proyecto, desde primera hora cuando lo planteamos, vuelvo un poco a lo de antes de esto de a qué nos podemos dedicar, nosotros teníamos claro que la idea de buscar trabajo en el campo no podía ser con el modelo en el que estábamos hoy día, que es un modelo que expulsa a la gente del campo. Entonces ahí te planteas dos cosas. Una, por un lado, cómo voy a ser lo más autónomo posible, es decir, no voy a depender de insumos, de semillas. Esa es una de las cosas que nosotros teníamos claro que podíamos controlar con el tema de nuestros abonos, de biofertilizantes, de hablar con los ganaderos de nuestro pueblo, sacarle la cuadra de estiércol para nosotros echarlo en nuestras huertas. El acceso a la tierra sí hacía un problema, de hecho un problema que todavía existe, pero ahí tuvimos suerte de que una mujer pues nos arrendó las tierras que tenía en aquel momento, estaban incluso con cereal, estaba en secano, unas tierras de regadío. Y después, por otra parte, la independencia y la autonomía que te da la venta directa. Es que los productores nos conozcan, es que los consumidores y las consumidoras nos conozcan y ellos mismos traten de sostener también el proyecto de alguna manera, ¿no? Yo creo que esa es una de las claves también de nuestro proyecto. ¿Cuál era vuestro modelo de negocio? ¿A quién le vendíais? Porque esa es un poco la clave, ¿no? ¿A quién le vendes y decidiendo tú cuánto? Pero ellos te lo tienen que aceptar. Exacto, nosotros teníamos muy claro que íbamos a intentar hacer venta directa. Cuando hablamos de venta directa, hablamos también que en esa venta directa entendemos como aliado a las pequeñas tiendas de nuestro pueblo. Para nosotros esos son aliados de la venta directa. Pero sobre todo la venta directa era a través de cestas de productos de temporada, lo que tocara esa semana, con un precio fijado. En aquel momento eran 10 euros, hoy cuestan 12 euros y dan 6 o 7 productos de temporada, lo que hay en ese momento. Por ejemplo, esta semana, ¿qué hay en la cesta? Pues ha ido acelga, ha ido rabanilla, espinaca, pak choi. Pak choi, que es algo nuevo. La celga china, ¿no? Es la celga china, que la introducimos hace un tiempo. Lechuga. Y no me acuerdo cuál era el otro producto ahora. Creo que era naranja. Esta semana creo que han ido naranja de un productor vecino, que es amigo nuestro y con el cual llegamos a un acuerdo y le compramos naranja. ¿Y iba bien? ¿Era rentable? ¿Es rentable? A día de hoy es rentable. A nosotros, además de la cesta, tenemos otro campo abierto que es la venta a restaurantes, donde trabajamos con Mesa Andaluz, El Mirador, una serie de restaurantes de allí de la zona. Y con ellos pues trabajamos de otra fórmula. Ahí no trabajamos con la cesta, sino trabajamos venta directa de productos a un previo acuerdo que llegamos con ellos de siembra y cantidades que se venden. ¿Y a quien os compra esos productos le sale más barato o más caro que comprando en el supermercado? Pues me imagino que habrá momentos para todo. Me imagino que habrá momentos en los que le pueda salir más cara la cesta,
No creo que les salga más cara la cesta. No lo sé, yo no creo que les salga más cara la cesta. Pero al final todo el dinero que normalmente se llevan los intermediarios, en este caso se lo lleva el productor, ¿no? Nos lo llevamos nosotros, esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Y sobre todo también creo que la gran diferencia está en esa conciencia de entender que, por ejemplo, ahora en enero, para comer tomate tiene que ser de conserva. Nosotros también tenemos tarro de tomate en conserva, pero ahora mismo no tenemos otra manera de producir tomate. ¿Por qué no tenéis invernadero? Nosotros tenemos estamos trabajando ahora también en un pequeño invernadero, pero incluso con el pequeño invernadero los tomates nuestros no llegarán hasta junio, que es cuando es la fecha. Mi zona también es un poco fría y demás, no es la costa, todo el mundo piensa en Málaga en la costa, pero no, mi zona es más fría y hasta junio no habrá tomate bajo plástico, ¿eh? ¿Qué tal la relación con los restaurantes? Porque yo de hecho te conocí gracias a uno de esos restaurantes, ¿no? El Mesón Sabor Andaluz, que ganó el premio de cocinero Revelación. Pedro, sí, hace unos años. Ahora, bueno, muchos premios desde entonces, ¿no? Sí. Él os ha ayudado también un poco a poneros en el mapa, a daros a conocer, ¿no? Claro, nosotros, antes de conocer a Pedro Aguilera, nuestra relación con los restaurantes era mínima. Era mínima, de hecho, no estábamos muy en la onda de querer trabajar con restaurantes, porque normalmente lo que nos pedían era precio. Las primeras veces que yo hablé con Pedro Pedro nos conocimos mediante un amigo. Yo fui a comer a su restaurante y tal, nos presentaron y me dijo que quería comprarnos verduras. Porque él no era de la pandilla. No era del pueblo. Yo no conocía a Pedro hasta que no fui un día a su restaurante y su padre me dijo, pues mi niño ha venido ahora aquí y mi niño le va a interesar lo que ustedes hacéis. Y Pedro salió de la cocina, nos presentó y tal, me dijo que quería comprarnos verduras y yo le dije que no nos interesaba venderle a los restaurantes. Bueno, y Pedro se quedó ahí, al tiempo nos volvimos a ver. Pobre Pedro. y nos volvimos a ver y me lo volvió a decir. Mira, ¿por qué no me vendéis a mí algo de verdura, lo que tengáis? Y yo creo que le volví a decir que no. Fue hasta la tercera o la cuarta que no le dije, que él vino a la huerta y me dijo, bueno, déjame por lo menos que vaya a ver vuestra huerta. Y llegó allí y dijo, déjame que me lleves 10 lechugas, véndeme unos cuantos kilos de tomate. Y así, bueno, pues venga, llévatelo. Entonces, Pedro, de esa manera, empezamos a venderle a Pedro. Pero también de esa manera Pedro nos hizo cambiar un poco la forma de pensar en cuanto a los restaurantes, porque Pedro lo primero que nos decía era que el precio que nosotros le poníamos en muchos casos era bajo, que teníamos que ponerle más precio a ciertos productos que teníamos. Que se lo subierais. Que le subiéramos los precios. Lo nunca he visto, ¿no? Claro, tú imagínate. Te pinchas y no sale sangre. Claro, ¿no? Y además de eso, cuando empezamos a ver que sí, que se podía entablar una relación sana y beneficiosa. Y beneficiosa, al final ya hay una relación hoy día también de amistad, ¿no? Pues nos sentamos y planificamos la siembra sabiendo qué es lo que quiere él. Además, hay ciertos productos que nosotros no sacábamos, porque la cesta también, una cesta de 12 euros, pues hay ciertas cosas que no puedes poner, o que no puedes poner de ciertas maneras, y con él empezamos a buscar otro tipo de productos. Por ejemplo, nosotros probamos un tipo de guisante que nos lo había comentado él, y también nos lo comentó Benito, del restaurante Bardal, de Ronda, que es el guisante del Maresme. Bueno, claro, nosotros, el guisante del Maresme. Yo el guisante de toda la vida, el guisante típico de la mata así, que se coge y punto, ¿no? Bueno, pues venga, el guisante del Maresme. Yo no me acuerdo cómo conseguí unas cuantas de semillas y las sembré. Me acuerdo que sembré 2 o 3 líneas. Y me salió el guisante perfecto. Que las condiciones no son tan... Con lo lejos que estáis del Maresme. Con lo lejos que estamos del Maresme y las condiciones son muy diferentes. Que es una comarca que está al lado de Barcelona, para quien no lo Correcto, conozca. Exacto. Bueno, pues me salieron también los guisantes y yo probé los guisantes y dije, hostia, esto es diferente a los guisantes que nosotros tenemos. Este guisante es muy bueno, esto es una maravilla. Al año siguiente me fui a Barcelona, al Maresme, a conocer a productores y a preguntarle cómo ellos producían exactamente, porque claro, yo sembré esa semilla, le puse las cañas de 1 metro y poco, y el guisante del Maresme se pone casi a 2 metros. Entonces yo tenía los guisantes allí borcados, tirados en la tierra, aquello fue una locura. Total, que me fui al Maresme a conocer a productores, pasé allí 3 días de escándalo conociendo gente, me dieron semilla y tal, y empezamos a producir otro tipo de variedades que ellos demandan y que están dispuestos a pagarlo, porque el guisante del Maresme pues se vende más caro que un guisante normal, y ellos, en este caso, pues Pedro nos lo consume y estamos contentos, ¿no?, que sea así. Llegados a ese punto, habíais conseguido el objetivo de romper la dependencia que el agricultor tenía del sistema, ¿no?
Pero no sé si ese modelo es válido como excepción para el sistema o es algo replicable. ¿Tú crees que España se podría alimentar con proyectos parecidos a Estiércol? Hombre, yo claro que se puede alimentar. Yo ahora uno de los debates que tengo muy claro, nosotros ahora también hemos arrancado un proyecto nuevo, porque Estiércol tiene una parte productiva y tiene otra parte que es una parte más de concienciar o de estar implicado en nuestro territorio y de querer un poco cambiar territorio como nosotros nos gustaría que fuera, ¿no? Uh-huh. Y ahí llegamos hasta donde podemos. Tampoco somos una pequeña asociación humilde y tampoco tenemos tanta capacidad. Uh-huh. Pero hace poco hemos conseguido un proyecto a través de la Fundación Cotec, que es un proyecto de economía circular con la finalidad de poner en marcha en nuestro pueblo un comedor escolar que consuma productos de temporada y ecológicos. En este caso la idea es que sean productos nuestros y por ahí por donde vamos a tirar. Yo hablando el otro día con gente, pues comentaba, bueno, ¿qué pasaría si esto se lo pusiera a nivel de Estado, a nivel de Junta de Andalucía, al nivel que fuera, como una obligación que los comedores escolares, que las residencias, que los hospitales, que todo lo que tenga que ver con lo público y sea consumir desde el Congreso de los Diputados hasta la residencia más pequeña de un pueblo, pues tuvieran que tener comida de temporada, de cercanía y directa de los productores. Si eso no sería un ejemplo y eso sería posible. Yo te aseguro que es totalmente posible. No sé si en una ciudad de 4 millones de habitantes se puede alimentar a todo el mundo con productos de cercanía, la verdad. Quizá para zonas rurales, para poblaciones pequeñas, sí. Yo no he echado los números, pero yo te diría que sí. Probablemente no justo aquí en el centro de Madrid se pueda producir, pero en las afueras de Madrid se tiene que producir y mucho. Sí, se produce. Y llegar aquí, yo te puedo hablar más de la zona de Málaga, y en la zona de Málaga, en Coín, la zona de Guadalhorce ecológico, se produce lo suficiente seguro para alimentar la ciudad. Uh-huh. Sí es verdad que también hay que pensar en los hábitos de consumo que tenemos. Eso también tendremos que plantearlo. Replanteárnoslo, ¿no? Totalmente. Ya. Tú ahora mismo no estás dedicado a Estiércol a tiempo completo. Tienes una historia de vida un poco peculiar, ¿no? Sí. Tú estudiaste magisterio, te presentaste a unas oposiciones, no te dieron plaza, pero hubo ahí un fallo, ¿no? Exacto. Y recurriste y 10 años después te ha caído la plaza. Me ha caído la plaza y estoy ahora mismo trabajando de maestro. Pero sin dejar del todo el proyecto de Estiércol porque te gustaba. Claro, yo el proyecto de Estiércol estoy al 100% metido y muchas horas de mi vida estoy con el teléfono hablando con gente más vinculado a temas de Estiércol que a cualquier otra cosa. Pero claro, vosotros creasteis Estiércol para evitar que la gente joven se fuera del pueblo, pero 10 años después, cuando el proyecto estaba en marcha, a ti te sale la oposición, que lo entiendo perfectamente, pero decides irte a Sevilla a trabajar como maestro. Como maestro. Porque no sé si ganas más, pero tienes vacaciones, tienes días de fiesta, ¿no? Cosa que un agricultor no tiene. Exactamente. El campo, a mí me gusta, si yo tuviera que decir que me gusta más ser maestro, que es mi profesión ahora mismo, o ser campesino, que también lo considero mi profesión, aunque ahora mismo no lo puedo decir con todas las de la ley porque no estoy en el día a día del campo y para ser campesino hay que estar todos los días en el campo y viendo las matas. Pero bueno, lo has sido durante muchos años. Y lo siento y me siento como campesino. Sí. Vamos, a mí me gustaría poderlo decir más abiertamente que soy campesino. Yo ahora mismo estoy en Sevilla y en junio espero volver a mi pueblo. Pero cuando tú pones en una balanza, por mucho que te guste el campo, por mucho que te guste ser maestro, y lo pones en los dos igual, que es mi caso, y ves la situación de uno y de otro, pues te tienes que tirar por ser maestro. Cobras más, tienes vacaciones, tienes un horario fijo, no tienes una seguridad, porque al final en el campo no está esa seguridad, y tienes unas condiciones de vida que son mucho mejores que las del campo, y esa es una realidad. Y no solo eso, aunque los maestros también tienen su castigo a nivel social, de hecho el dicho es que tienen más vacaciones que un maestro, ¿no? Creo que la gente del campo no está lo suficientemente bien valorada como debería de estar. Uh-huh.
Y eso es muy preocupante. Que no se valore como se tiene que valorar a la gente del campo, que son los que nos dan de comer todos los días. Entonces, todo eso pesa a la hora de tomar una decisión. Yo me quito el sombrero con la gente del campo, y cuando hablo de la gente del campo siempre se me vienen mucho a la cabeza los ganaderos de mi pueblo, los pequeños ganaderos de mi pueblo, los pastores de mi pueblo, que están muy alejados de las macrogranjas y de todo este mundo de inmenso, ¿no? Uh-huh. Que no tiene nada que ver. Tú estás hoy en Madrid y has acudido a una de las manifestaciones. En estas semanas han habido muchas, ¿no? Uh-huh. ¿Crees que todo este clima de protestas del campo va a servir para algo? ¿Tú crees que es un punto de inflexión? ¿Crees que realmente va a tener unos efectos tangibles? No lo sé. Yo me alegro que la gente del campo se levante, pero el campo es muy diverso. La gente del campo son muy diversas. Y la gente del campo hoy día se habla tanto del ganadero de mi pueblo, del pequeño ganadero de mi pueblo que trabaja 7 días a la semana y que no hace poco de vacaciones porque no tiene quien se quede con las ovejas, en este caso. Y se mete en el mismo saco a gente que son inversores de fondos de inversión, de hecho. Eso no es el mismo campo. Uh-huh. Eso no es lo mismo. Los intereses no pueden ser los mismos. Ahora yo veo a la gente que está manifestándose y yo me pongo a la vera de ellos porque creo que muchos de los que están ahí tenemos muchas más cosas en común que en contra. Y creo que ahora mismo hay que dar un poco esa batalla y tenemos que, desde el campo se debe de hacer, yo me incluyo también, aunque ahora no esté tanto en el día a día, pero creo que hay que hacer una reflexión profunda de qué es lo que se quiere exactamente. Porque sí puede ser un punto de inflexión ahora mismo. Sí es verdad que el campo se está movilizando, ¿eh? Eso no es... la gente de los pueblos se está movilizando y hay cierta aceptación, mucha aceptación por parte de la sociedad hacia estas protestas. Hay mucha aceptación, pero más de boquilla que luego a la hora de ir a hacer la compra, ¿no? Que pues quizá sí, por falta de conciencia no... Totalmente. El otro día estaba hablando con otro agricultor, también conocido en redes como Tractorista de Castilla, y hablábamos sobre el hecho de apoyar las tractoradas, pero luego comprar el producto más barato del supermercado sin saber que en el fondo les estás traicionando de alguna manera, ¿no? Aunque es legítimo que todo el mundo compre lo que está en sus posibilidades, pero... está claro que por parte de la derecha hay como unas soluciones que ponen encima de la mesa que muchas veces pasan por negar o relativizar el cambio climático, ¿no? Y decir, bueno, esto no es tan urgente, lo urgente es poner más subvenciones al gasoil, más subvenciones a los abonos químicos, bueno, una serie de soluciones que hay gente que las reclama y las exige y además de forma urgente. No sé si la izquierda... desde tu punto de vista, también tiene un paquete de soluciones o está un poco a por uvas, está un poco que no sabemos muy bien qué modelo es el que es por el que se tiene que apostar. Yo creo que desde la izquierda a lo mejor se está un poco más perdido o no se está poniendo encima de la mesa las cosas tan claras. Uh-huh. Lo que pasa es que entendiendo la izquierda, si nos vamos a nivel partidos políticos, pues... no lo veo tan claro qué es lo que pide, ¿no? Y creo que se ha creado una brecha entre mucha gente del campo y la gente de la izquierda que tampoco me parece justa. Eso sí, yo sí te puedo asegurar que hay mucha gente de izquierda manifestándose también en estos temas del campo. Y que tenemos muy claro que los problemas del campo pasan por el cambio climático. Y que la lluvia se ve que no llueve tanto como antes. Ahora, ¿cómo se va a solucionar todo esto? No creo que sea mirando para otro lado. Hay que ponerle medidas y ciertas herramientas a la gente del campo para que nos podamos adaptar, para que se puedan adaptar, nos podamos adaptar a lo que vendrá. Uh-huh. O en lo que estamos ya, que es este cambio climático. Solo con más subvenciones al gasoil no creo que se cambie el modelo ni se hagan cambios profundos en cuanto a la problemática del campo. No lo creo. Vosotros desde Extiercol habéis publicado un decálogo de medidas que desde vuestra opinión son necesarias, ¿no? Para empezar, habláis de la regulación de los precios de los alimentos, que haya unos precios mínimos, ¿no? Eso es algo que en principio con la ley de cadena alimentaria ya estaba contemplado, pero que no se cumple, ¿no? La realidad parece que no se cumple.
Habláis también de la reducción progresiva del uso de pesticidas, de stop macrogranjas y megaproyectos, de una ley estatal de compra pública alimentaria, que es un poco lo que me decías, ¿no? Del comedor escolar de tu pueblo, pero extendido a todos los centros públicos. Exactamente. Suspender tratados de libre comercio que incumplen normativas ambientales y laborales. Claro que estamos hablando, por ejemplo, de importar productos de países en vías de desarrollo en los que no hay condiciones laborales y en los que a veces sí está permitido el uso de pesticidas que están prohibidos en España, pero que ellos lo usan y luego les compramos, ¿no? Efectivamente. Este tipo de cosas. Sí, y no solo eso, sino también las condiciones de la gente que trabaja allí en el campo, que también son campesinos como nosotros. Y sobre todo, creo que de todo este tipo de cosas, o muchas de este tipo de cosas, apenas se está hablando. Apenas se habla de los problemas de las macrogranjas y de los parques fotovoltaicos que se están cargando la mitad del terreno, de tierras fértiles. En el pueblo de al lado del mío, Cañete, allí quieren poner lo más grande de placas, en una zona que se llama La Vega, de las más ricas de nuestra zona. Y quieren poner placas. Se habla algo de eso. Yo he hecho en falta que se hable más de esas cosas. Yo he hecho en falta que se hable mucho más de todas esas cosas. Con la película Alcarrás sí que se puso un poco en la agenda el tema concreto de la energía solar, ¿no? De las placas fotovoltaicas. Sí, no, sí, vamos a ver. Pero parece que se le dieron unos premios, unos cuantos... Claro, vamos a ver. No sé, yo entiendo que hay cosas de las que no se quiere hablar tanto. También entre vuestras medidas habláis de apoyo directo a la ganadería extensiva o de una ley de sequía que regule y priorice el uso del agua. Yo no sé, estando en la provincia de Málaga, ¿no? ¿Qué opinas tú de los cultivos de aguacates, de mangos, de la llamada costa tropical? Que hay quien se escandaliza porque se usa ese nombre, ¿no? Porque en realidad hace calor, pero no llueve tanto como en los trópicos. Claro. Pues mira, hay algo... Lo que pasa es que es un problema también social. Hay mucha gente que está viviendo de eso, ¿no? Y acabar con ello de golpe tampoco se puede hacer. Tampoco se podrá hacer. Yo no sé hasta qué punto... Yo no sé, a ver, yo las soluciones no las tengo. Ni nosotros de Estierco sabemos las soluciones. Lo que está claro es que en la Málaga tropical no llueve tanto como en el trópico realmente. Y que cada vez se están sembrando más productos, más árboles de trópico. Y que mayormente coge agua de un pantano que se llama La Viñuela. Que se puede ver ahora mismo cómo está el pantano de La Viñuela. ¿Eso quiere decir que hay que cortarle el agua a la gente de los aguacates? Pues probablemente no haya que cortarle el agua del tirón, pero habrá que hacer algún tipo de regulación, ¿no? Habrá que ver cómo se hace. Se pueden seguir sembrando aguacate y seguimos sembrando aguacate y punto. Y en la otra parte de Andalucía, en la parte de Huelva con los frutos rojos, también seguimos igual. ¿Y qué pasa con Doña Ana y con los humedales? ¿No hablamos nada de eso? Habrá que ponerlo todo encima de la mesa. Esto no quiere decir que ahora haya que darle la huerta a la tortilla de golpe, pero sí habrá que ser consciente de dónde estamos. Tú cuando estás en Sevilla o en Madrid y hablas con urbanitas que no tienen ni idea del campo, supongo que de alguna manera detectas que hablamos idiomas distintos, ¿no? O que tenemos concepciones de la vida un poco diferentes. Si nos están escuchando esos urbanitas, y yo mismo lo soy, ¿por dónde nos recomiendas empezar? O sea, si estamos sensibilizados con este asunto, ¿qué crees que podemos hacer? Yo creo que una de las cosas más importantes es saber quién hay detrás de cada producto. Qué ganadero hay detrás de la carne que consumo, qué agricultora hay detrás de los tomates que me como y de dónde viene. Buscar información y conocer a esa gente, conocerlos y hablar con ellos. Yo eso es lo que le diría. Ese trato cercano y humano con los ganaderos y ganaderas y con los agricultores, con la gente del campo, creo que es clave para empezar. Eso requiere a lo mejor también dedicarle un poco más de tiempo al tema de comer, pero es que comemos 3 veces al día. Entonces quizás sea interesante dedicarle un poco más de tiempo al comer. Y no actuar de forma tan impulsiva como abrir una aplicación y decir, venga, quiero esta hamburguesa y esta pizza y que me la traiga alguien, claro, que además no va a tener unas condiciones laborales muy buenas y me las traiga a casa, ¿no? El tema del campo yo creo que va a poner que el punto de inflexión se puede dar si todo ese tipo de cosas se ponen encima de la mesa. Pero si al final el tema del campo se resuelve de forma, entre comillas, sencilla, no será un punto de inflexión.
Esto no está pasando solo en España, está media Europa igual. ¿Eres optimista? Yo soy un pesimista esperanzado, como decía Saramago, creo que decía eso, ¿no? Yo soy un pesimista esperanzado. Yo tengo bastante esperanza en el ser humano, en el campo, y creo que los cambios sí es verdad que se dan a largo plazo. No creo en varitas mágicas ni creo en cambios cortoplacistas. Creo que los cambios son como la gota, poco a poco, y que la gente tiene que ir entendiendo que hay una parte de concienciación que nos incluye a todos y no solo a la gente del campo. Esto es un problema a nivel social, porque repito que comemos 3 veces al día, y mientras eso no se dé, pues habrá que seguir ahí, porque el cambio no va a ser sencillo. El cambio es más complejo de lo que parece. Como se dice en mi pueblo, tiene las muelas más hondas. El problema tiene las muelas más hondas. Pues sabiduría popular. Me parece una forma estupenda de acabar la entrevista. Cristóbal González, Extiercol, muchas gracias por haber venido a la radio. Nada, gracias a ti por invitarnos y ya está. Cuando quieras, pues echamos un rato.